Vamos a ver, yo, esperen un ratito, tenemos que tener un ratito de paciencia. ¿Qué voy a hacer? Ahora ya también parece que mi lápiz, lo que escribo y hago, no me está saliendo en la pizarra. Porque tal vez es porque he usado otro lápiz allá que me presté después y después encontré el mío. Entonces debe ser algo por ahí. Acá. ¿Quién está poniendo ese video? ¿Yo soy yo? A ver, o aquí, si no, ¿por qué? ¿Qué estoy queriendo ahorita, pucha? Ah, estaba, qué bruto, Dios mío. Cosas, che, debe ser de la edad. Yo estaba, parece que estaba escribiendo en otra página. A ver. Pucha, che. Oh, bueno, finalmente, un poco de paciencia. ¿Qué vamos a hacer? Finalmente estoy aquí. A ver, voy a tratar de ver, de decirte, es que esto de las páginas del libro de texto, él ayudan, pero yo les voy a mostrar cuáles son los ejercicios. Puede ser que en la numeración, cuáles son los ejercicios, ahorita les voy a mostrar aquí. Denme un minutito. ¿Qué problemas me dijiste que eran, Luis? 2.1, ¿cómo era? 2.5 y 2.6, ingeniero. Esos son. Esos son. A ver. De todas maneras, esto, yo no sé si, esto creo que, ¿cómo es la cosa? El sábado, después de clase, hemos coordinado bien con Miguel Ángel, entonces seguramente él, además, puede ser que les dé con otros datos. Lo que he hablado es que para mí me parece interesante que se hagan ejercicios, estos dos ejercicios. A ver, aquí está. 2.5, ¿no? Sí, ingeniero. Claro, lo que pasa es que en la copia del libro que usé, este es el 2.5, un cilindro macizo de acero, tal vez, si no, bueno, y aquí está resuelto, ¿ves? Resuelto, ¿no? Yo creo que esta parte, este libro, en que lo estoy viendo ahorita, se los he compartido también a ustedes, o sea que ustedes también tendrían esto, ¿no? Y este es el ejemplo 2.6. Ah, pero este es el que vamos a repasar hoy día. Ah, sí, está bien. Estos ejercicios, esperen nomás un ratito, porque el chiste es que ahora, este ejercicio que vamos a repasar conceptualmente conmigo ahora, que es el que yo el otro día no pude, el ayudante les va a dar este mismo ejercicio, pero con valores, con cargas, con valores. Eso es lo que van a resolver con el ayudante, ¿ya? Eso es lo que van a resolver con el ayudante. Si no tienes esta copia de este libro de mecánica de materiales, que no es exactamente el
el libro de texto, porque no tengo trucho el libro de texto, o sea, no tengo en PDF, pero este les he transmitido que es prácticamente lo mismo, con ligeras diferencias en la parte que nos corresponde a nosotros. Este libro repito, se los he compartido, igual se los puedo compartir, digamos, no sé, ahora mismo. Entonces, ahí pueden ver ustedes los ejercicios que a mí me parecen muy importantes conceptualmente, ¿no? Si ustedes quieren repasar, aquí este mismo que vamos a repasar hoy día conceptualmente, yo quiero que en clases además hagan con valores. ¿Está entendido, Luis? ¿Alguna pregunta adicional? No, esa era la duda que tenía, ingeniero. Ya. Entonces, Muchísimas gracias. bueno, un gusto. Gracias. Entonces, ahora volveremos a la pizarrita. Y cabalmente, este ejercicio que estamos repasando ahorita, que me quedé con la mala sensación del otro día, ¿no? Es cabalmente había sido el 2.6, ¿no? Entonces, aquí ya se han dado cuenta que este ejercicio está resuelto en el libro, lo van a resolver con el ayudante. Es por lo que les comentaba, ¿no? Es porque el enfoque que yo tengo es que le doy suma importancia a la parte conceptual. Y hay ciertos términos que un poco voy a ser medio repetitivo, prefiero pecar de repetitivo a que queden lagunas, porque pueden ser lagunas que después, créanme, a veces que cuando hay una laguna en la universidad, después se tarda años en llenarla, ¿no? Es así, yo les aseguro que es así. Entonces, volveremos a plantear un poco el ejercicio, aunque, como digo, tenemos una barrita que está articulada en uno de sus extremos, ¿no es cierto? A ver, a ver, un ratito, vamos a dibujar de nuevo, ¿no? Es este problemita de aquí, vamos a ver una repetición. Inclusive vamos a tratar de hacer, entonces tengo una barrita, ¿no? Tengo una barrita que la voy a dividir en tres partes iguales, cuya longitud le llama B, ¿no es cierto? A ver, esto lo voy a recorrer un poquito aquí. Y tal vez esto, no estoy dibujando bien, ya. Entonces tengo una barrita, esa barrita está articulada en uno de sus extremos, articulada, ¿no? Articulada aquí. Articulada, y a una distancia de B tengo un alambre, ¿no? Que tiene una longitud L1, y tengo otro alambre a 2B, digamos, a 2B que tiene otra longitud, tengo otro alambre cuya longitud es L2, ¿no? Y esta barra está sometida a una carga P. Ese es el problema, ¿no es cierto? Ese es el problema. Entonces, a ver, llamando a esto A, B, C, D, E, F, ¿no? Si nos hacemos un diagrama de cuerpo libre, en este caso, este ya va a ser el último repasito de esta cuestión. Y después vamos a entrar al tema, vamos a entrar al tema, el que más me gusta, digamos, la verdad, al que me parece el más interesante, es el que vendría después, que es tensiones en secciones inclinadas. Entonces, si yo me hago un diagramita del cuerpo libre, ¿no? ¿Qué tendría? Tendría mi barrita, ¿no? Mi barrita, que está apoyada aquí, que tiene aquí una, una reacción, digamos, T1, le vamos a llamar ahí, que es T1, una T2,
Y aquí tengo una reacción RA y otra reacción, digamos, reacción RA, bueno, es de vertical A y una reacción horizontal, ¿no? Una reacción horizontal y una reacción vertical, si quieren, para ser coherentes. Sabemos las distancias, qué sé yo, y aquí tengo la misma fuerza P, ¿no? Entonces, tengo una, dos, tres, cuatro incógnitas que son RH, RB, T1 y T2, ¿no? Cuatro incógnitas y solamente tengo siempre las tres ecuaciones de equilibrio para resolver, ¿no? Siempre que sean isostáticas, solamente tengo tres ecuaciones de la isostática. Entonces, estamos ante un problema de hiperestática, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que yo entonces quiero repasar. Venimos, nos separo un poquito y digo, primero, equilibrio. Siempre el primer paso es el análisis del equilibrio. Si están aburriendo porque estoy repitiendo mucho, yo digo, prefiero pecar de eso, pero también para su tranquilidad, creo que esta es la última vez que voy a hablar de estos tres pasos tan fundamentales. Equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? En este caso, claro, nosotros tenemos tres, que son las ecuaciones de la estática, ¿no es cierto? Nosotros podríamos hacer sumatoria, tengo sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no? Que de entrada podríamos decir que la sumatoria de fuerzas horizontales nos diría que RH es igual a 0, ¿no? Pero lo que nosotros podemos hacer en este caso mejor para anular la reacción vertical es, vamos a tomar momentos con respecto a, en el equilibrio, ¿no? Entonces, sumatoria de momentos con respecto a tiene que ser igual a 0, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, si ustedes ven que, ¿no? Aquí tengo que T1 por B, a eso le vamos a llamar, si quieren, le podemos llamar, ¿cómo se llama? T1 por B positivo, digamos, T1 por B, ¿no? Es el momento de esta fuerza con respecto al punto, estamos tomando con respecto al punto A. Entonces, T1 por B más también positivo, T2 multiplicado por 2B y más la carga, B, que hay que multiplicarla por 3B. En realidad, menos. Ahí, ese signo sería menos, ¿no? Porque produce un momento en sentido contrario. Menos P por la distancia de 3B, eso tiene que ser igual a 0. Entonces, de ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Arreglando un poquito esto, dice que T1 más 2T2 es igual a 3P, ¿no? Porque aquí, como pueden ver, se puede eliminar las B's, ¿no? Yo podría dividir por B, o sea que factorizamos, ¿no? Eliminamos las B, simplificamos las B, y tengo a esta ecuacióncita, le voy a llamar 1, la ecuación de equilibrio, ecuación 1. Ahora analizamos las deformaciones, que en este caso viene a ser la parte importante, deformación, ¿no? ¿Cómo va a ser la ecuación de deformación? ¿Cómo es la compatibilidad de deformación? ¿Ya? A ver, me voy a ir un ratito aquí. Bueno, para analizar las deformaciones, yo tengo lo siguiente. Esta es la posición original de la barra, ¿no es cierto? Por efecto de la carga, esta barra, que va a mantener su posición, se va a desplazar ahí. En realidad, como habíamos dicho, esto estrictamente se va a desplazar así. Se va a desplazar como siguiendo el radio de curvatura, sí, ¿no? Pero los ángulos son tan pequeños que es ridículo pensar que estas distancias que yo mido así aquí, ¿no? Yo tengo entonces aquí mi gráfico de deformaciones, vamos a decir que este es de 1 y esta es la deformación de 2, ¿no es cierto? Este es el punto A, este es el punto B. Esto aquí es donde tenemos T1, el alambre T1, y aquí el alambre T2, T1 y T2, ¿no? Entonces, aquí,
se produce una deformación delta 1 y aquí se produce una deformación delta 2 y aquí se produce una deformación delta B, le podemos llamar. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la compatibilidad? Equilibrio, voy a poner mejor el título equilibrio, ¿no? Equilibrio es mejor que yo ponga aquí bien clarito. Compatibilidad. ¿Qué dice la ecuación de compatibilidad? Entonces, como esto de aquí vale B, esto de aquí vale B, esto de aquí vale B. ¿Qué dices? Aquí decimos que estos triángulos, vamos a llamar este triángulo, lo voy a pintar de otro color, a ver si va a ser más claro, ¿no? A ver, le pondremos aquí. El triángulo este triángulo de aquí, ¿no? Es totalmente semejante, por supuesto, a este triángulo de aquí, ¿no? El celeste. Son totalmente semejantes porque además tienen el mismo ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que delta 1 es a B, o sea, esto es a esto, como delta 2, de la misma forma que delta 2 es a 2B. Delta 2 a 2B. ¿No? Triángulos semejantes, entonces esos cocientes son iguales. Entonces, de aquí sacamos B y me queda la ecuación 2 que de contabilidad, de compatibilidad, perdón, que dice que delta 2 es igual a 2 delta 1, ¿no? Entonces, esta le vamos a llamar 2, ecuación 2, ¿ya? Esa es la ecuación 2. Y la ecuación 3, la vamos a sacar, la ecuación 3 la ecuación 3 viene, ahora lo que vamos a ver es, no sé si ecuación, pero es la relación, ahora lo que toca ver es la relación entre fuerzas y desplazamientos, que es el tercer paso. ¿Cómo se relacionan eso? Nosotros sabemos que delta 1, que es la deformación de la alambre 1, lo que sea, es igual a T1, ¿no? Por L sobre E por A. Esa es la otra forma muy, que tiene que estar muy presente en ustedes. La voy a escribir aquí un poco grande. Delta es igual a P por L sobre E por A. Esta es la ley de Hooke, ¿no? Es la ley de Hooke. Si yo divido ambos lados por A, al lado tengo, si yo, más bien, perdón. Claro, si yo, ¿no? Delta L, delta, más bien, si yo divido, paso esta L dividiendo aquí L, esta L aquí, ¿no es cierto? Y divido P sobre A, que es sigma, es pues la misma ley de Hooke, ¿no? Que es epsilon es igual a epsilon es igual a sigma por E, ¿no es cierto? Es la misma ley de Hooke, que en este caso la que estamos usando es la forma P por L sobre E por A, ¿no? P por L sobre E por A. Delta es igual a P por L sobre E por A. Bueno, entonces delta 1, aquí está la relación fuerza-desplazamiento, que generalmente en nuestro caso esta relación fuerza-desplazamiento va a venir dada por la ley de Hooke. Entonces delta 2 es igual a T1 por L sobre E por A. Entonces, T2, perdón, T2, por supuesto, T2, ¿no? Y aquí debería ser área 1, aquí área 2, y aquí podrían ser E1 y E2, porque el alambre 2 puede ser de aluminio, de hecho así les va a dar, pueden ser de distintos materiales, ¿no? El uno puede ser de qué sé yo, de acero, el otro de aluminio, el otro de cobre, no sé, etc. Entonces, la relación entre su fuerza y su desplazamiento, digamos, del alambre 1 es esta, y para el alambre 2 es esta. Entonces ahora, a ver, me voy a una otra paginita y ahí vamos a hacer un poco, a una nueva paginita.
y nos copiaremos para que esté súper claro las tres ecuaciones que hemos encontrado. La primera que hemos encontrado era que T1 más 2T2 tenía que ser igual a 3P. Esta es la 1. Ese es equilibrio. La 2, que es de compatibilidad, habíamos sacado que era que delta 2 es igual a 2 veces delta 1. Esa es la ecuación de esta de arriba, equilibrio, equilibrio, escribiré nomás, equilibrio. Esta es compatibilidad, compatibilidad. Y la tercera dice que, una cosa, voy a volver un ratito a la página anterior. Aquí. Nosotros, y realmente me interesa mucho que también repasen eso, si no la tienen clara, repasen eso, de que en una barra, habíamos dicho que para una barra, ¿no? La flexibilidad de una barra era igual a L sobre E por A en general. Y que la rigidez de una barra, o K, rigidez, era E por A sobre L, ¿no? Eso hemos visto al principio digamos, al principio de este capítulo, digamos, ¿no? Habíamos visto con un resorte cómo era y después en base al concepto que hemos aprendido, en base a lo que sucede en un resorte, en base a ese concepto, hemos ido a una barra prismática y en base a eso hemos sacado y hemos analizado de que por qué una barra era más flexible, cómo es que la una es inversa de la otra, etcétera, etcétera. Entonces, si nos fijamos aquí, si nos fijamos en nuestro aquí, esto de aquí es lo que nosotros hemos definido como flexibilidad, F, ¿no? A eso, ¿no? A L, a la longitud dividida el módulo por el área, es la flexibilidad de una barra. Entonces, nuestra ecuación de compatibilidad, o de relación entre fuerza y desplazamiento, podemos ponerla como que delta 1 es igual a F1 por T1 y que delta 2 es igual a F2 por T2. Entonces, con esto voy a trabajar, es mucho más fácilmente, mucho más fácil. Entonces, la ecuación, la parte 3 que decimos, ¿cuál sería la parte 3? Dice que delta 1 es igual a F1 por T1 y que delta 2 es igual a F2 por T2, ¿no? Esta es relación fuerza, desplazamiento. Esas son las, Dios, tienen que ayudarme, amigas, amigos, porfa. O no están muy atentos, o yo, porque yo una vez me paso de pizarrita y estoy hablando y escribiendo en una y ustedes están viendo la otra, che. Me preocupa que, a ver, voy a hacer un pequeño control ya que estamos porque si están durmiendo todos. Por favor, pantallitas, gracias Nair por tenerme, encanta que esté tu pantalla siempre prendida, la verdad. Me parece más respeto, me parece más personal. Gina, también, un gusto. Bueno, Denise, Evodia también, Eloy. ¿Nadie más está despierto? Celia, quiero ver quién están despiertos hoy. Aldo, Milenka, pero no está, Milenka no aprendí todavía. ¿Quién más? Dayara, Luis, buen día Luis, ya hemos visto, Leonardo. Giovanna, está Giovanna, pero está horizontal Giovanna. Será por la posición del cuerpo, no importa, aunque esté horizontal, un gusto. Celia Coaquira, no sé si te he saludado. Víctor Hugo, buen día. Celia Vinaca, no está. Leonardo. Aprovechando, estimado Leonardo, me están pidiendo de estas cosas que a veces soy medio chacra para... Esas son las tres ecuaciones bien claritas en este caso, de equilibrio, de compatibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Primero, vamos a hacer, a ver, esperen un ratito. Lo primero que vamos a hacer es, voy a recorrer un poquito esto aquí, así voy a hacer, miren. Esto,
caray, esto, ¿por qué no me está? Aquí, estito. Eso ya lo voy a borrar, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es combinar 2 con 3, de estas dos. De estas dos, 2 con 3, las voy a combinar y voy a sacar qué es lo que pasa. O sea que aquí dice que D2 es igual a 2 D1. Entonces aquí dice, en vez de D2, voy a poner F2 por T2, que es D2, dice que es igual a 2 D1, pero D1 es esto. 2 D1 por F1 por T1. ¿De acuerdo? Entonces de aquí, yo puedo, al combinar estas dos con 3, saco esto y de aquí despejo, por ejemplo, me conviene, o puedo despejar o T1 o T2. Yo voy a despejar T2. T2 va a ser igual a 2F1 por T1 dividido F2. Entonces, esto resulta de la combinación de 2 y 3. ¿No es cierto? He despejado T2, he despejado T2 al combinando las ecuaciones 2 y 3. Ahora, voy a combinar esta con esta con esta, ¿no? Ahora que ya tengo, digo, T2 es igual en función de T1. T2 en función de T1. Entonces, ahora sí voy a la ecuación 1. Voy a la ecuación 1, donde dice que T1 más 2 veces T2, pero en vez de 2 veces de T2, voy a poner 2 por F1 por T1 sobre F2, ¿no? Estoy reemplazando este valorcito de T2 aquí, ¿no? Y eso tiene que ser igual a 3P, ¿no? Entonces, fácilmente aquí pongo de denominador F2, F2, F2 sobre 1 es F2 por T1, entonces tengo T1 por F2, más 4 veces, ¿no? F1 por T1, ¿no? Y esto es T1, y eso es igual a 3P. De aquí saco lo que es T1, ¿no es cierto? T1. A ver, esto es porque es 4F2, ¿no? A ver, hay algo que está mal. A ver, no quiero... Tenemos que ser bien puntual. T1, y en vez de T2 hemos puesto esto, ¿no es cierto? F2, T1 más 2T2, más 2T2, y T2 hemos despejado de aquí. Es igual a 3P. Entonces tengo T1 por F1, no, T1 por F2, ahí está, esto es lo que me estaba faltando, F2, ¿no? Aquí es por F2, ¿no? Porque es F2 el que estoy poniendo de F2. Eso es lo que me estaba pareciendo raro. Entonces de aquí factorizo T1 y aquí adentro me va a quedar F2 más 4 veces F1 dividido F2. Así me sale. Igual a 3P, ¿no? Entonces, me van siguiendo, tienen que ayudarme en estas partes, ¿no? Entonces, de aquí yo puedo despejar ya el valor de T1, que va a ser igual a 3F2 por P, dividido F2, o más bien dicho, ordenando un poquito, a ver, sobre, esto va a ser igual sobre, ¿no? Sobre 4F1 más F2. Eso acabo de sacar entonces T1, ¿no? El valor de T1. Análogamente, el valor de T2, si ustedes lo hacen como ejercicio, les va a dar igual a, no, este es 3, entonces T2 va a ser igual a 6
F1 por P sobre el mismo denominador. 4F1 más F2. Bueno, resuelto el problema. Con esto ya tengo el valor de T1 en función de la carga P. Conozco la flexibilidad, conozco F2 porque me tienen que dar el dato de E, de A, ¿no? O sea que conozco F1, conozco F2, conozco cuánto vale P, entonces ya he resuelto mi problema. Ya sé cuánto vale T1 y cuánto vale T2. Aconsejo firmemente que este problema lo van a hacer con números. Yo les voy adelantando que un problema muy similar a este van a tener en su primer parcial, ¿no? Entonces, yo les sugiero que vean el libro si pueden, si puede ser que esté mejor explicado en una u otra cosa, otra prefiere repasar lo que yo le estoy diciendo, no importa, pero el objetivo es que ustedes tengan muy clara la idea de estos tres pasos para resolver un problema de y de estructuras hiperestáticas, ¿no es cierto? Ingeniero, Adelante. disculpe, ¿cuál libro habla? Aparte de su texto guía, debe ser Bueno, en el texto guía también está esto, pero el texto guía, estimada, el texto guía sale de, ¿dónde están ahorita? A ver, un ratito. A ver, aquí. ¿Quién habló? Perdón. ¿Liber? ¿Quién habló? ¿Con quién yo, estoy hablando? ingeniero. ¿Dónde? Carla. Carla Sí, Estefan, allá. El libro de texto en realidad es el Timoshenko Ger que está en la biblioteca y que yo tengo un PDF muy trucho. Pero tengo este que ahorita a ver cómo hago para cómo era la cosa. Este de aquí en PDF es este libro que es prácticamente, voy a poner la primera página, dice Mecánica de Materiales de James M. Gere. Digamos, concretamente nuestro libro es resistencia de materiales, creo que es resistencia de material, Timoshenko, resistencia de materiales, de autor James M. Gere. Este libro en realidad está destinado a los ingenieros mecánicos y el otro destinado a los ingenieros civiles. Pero el 90% y sobre todo en lo que estamos aprendiendo, en lo que está dentro de nuestra cosa, prácticamente este libro con el otro libro son lo mismo. En todo lo que nos interesa a nosotros es lo mismo. Para los ingenieros mecánicos hay otras cosas más profundas, que sí yo me las salto, pero este libro que está muy, creo que por los últimos capítulos hay hojas en blanco, alguna cosa, pero este libro está el PDF está muy bien, ¿no? O sea que prácticamente se puede decir que mis apuntes salen de este libro, ¿no? Mi texto guía, ¿no? Claro, mi texto guía ya vaya evolucionando y algún rato ya va a ser solamente, digamos, ya no va a ser se va a independizar como todo, ¿no? Los hijos, salen los hijos, comienzan a crecer, maduran y se independizan. Lo mismo va a suceder con mi texto guía. Pero, amiga, he partido de aquí. Si no lo tienes que estoy seguro que lo puedo poner en este momento, como ahorita lo voy a poner para no tener más. Lo voy a poner en, ¿cómo se tiene que poner? Ah, ya sé. Al WhatsApp, resistencia de materiales 1, ¿no? Primero voy a borrar de aquí porque si no, no lo voy a poder mover. Entonces me voy otra vez donde estamos, aquí al WhatsApp, resistencia de materiales 1, copiar, documento. Eso tendría que estar en mi archivo de UAP. ¿Dónde está? Acá. Por supuesto. Nicolás Chuela. ¿Dónde estaba mi libro ese? ¿Por qué no está aquí?
A ver. Qué horror. Estoy buscando el libro un ratito, ¿ya? Oh, lo he abierto otra vez. ¿Por qué está tardando? ¿Están viendo ustedes? ¿Alguien me puede dar un comprendido? Ah, ya está. Ya está. ¿No es cierto? Ya llegó. Entonces, Sí, ya no llegó ya. ya. Entonces, ese es el libro. Para que no ahí está el 2.5, el 2.6, eso y todo. Entonces, ahora lo que me interesa para no tener sentimiento de culpa, ¿verdad? Es también repetir un poco lo que hemos hablado de efectos térmicos, ¿no es cierto? Un poco lo que son los efectos térmicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Ya? Con un pequeño ejercicio muy esclarecedor. ¿Ya? Entonces vamos a la pizarrita. Lo que voy a tener que hacer aquí es volver y borrar estos marcos para poder tener espacio, ¿no? Aquí donde se borra el marco. Borrar marco. La 17, voy a borrar marco la 18. Había sido con el Jamboard, esta pizarra que hay del Google, había tenido 20 hojas como máximo. Entonces me estoy un poco de la 17. Efectos térmicos. Entonces, lo primero que habíamos charlado un poco, ahora resulta que he borrado aquí en la computadora, pero no se me borra, no se me actualiza en mi pizarra, ¿no? Entonces, siempre tengo estos problemitas de... Tengo que otra vez cargar. Ay, Dios. Ya. Finalmente. Ahí está. Entonces, ahora, estimados, otra vez hablaremos un poco de los efectos térmicos, ¿no es cierto? En cuanto a los efectos térmicos, lo que me interesa mucho es ver lo siguiente, ¿no es cierto? Sabemos que los cambios de temperatura producen o dilatación o contracción, ¿no? Cuando se produce un cambio de temperatura, de eso nadie se salva. En general, para nosotros, todos los materiales que nos interesa, que forman parte de nuestras vigas o miembros estructurales, digamos, se dilatan cuando aumenta la temperatura y se contraen
cuando la temperatura disminuye. Cuando hay un delta T positivo, se dilata, además se dilata en la misma proporción en todos los sentidos, porque estamos hablando de material homogéneo. Entonces, si un material, si un cubo, digamos, de cualquier material, ¿no? Está libre, así está acomodadito sobre el piso, ¿no? Y resulta que se sube la temperatura, ¿no? Si esto es Lx, digamos esto, vamos a hacer como si tuvieran, vamos a poner aquí dos ejecitos, los ejecitos los hago coincidir así, así y así, ¿no? Entonces tengo esto, X, Y y Z. Entonces, cuando yo le aumente la temperatura a este cuerpo va a crecer, ¿no? Aumentar su volumen en todos en todos los sentidos, ¿no? O sea que aquí va a aumentar delta X, ¿no? Esto de aquí va a ser delta Y, y esto de aquí, delta Z. Entonces, cuando aumento la temperatura, en las tres direcciones aumenta la longitud, en las tres direcciones. Delta X, delta Y y delta Z, ¿no? Pero las deformaciones unitarias en los tres sentidos son iguales. Por supuesto que la deformación delta depende de la longitud, ¿no? ¿No? Esa depende de la longitud. Pero epsilon X, o ya epsilon, digamos, epsilon T, más bien la temperatura, ¿no? Es proporcional a, para empezar, llamemos epsilon T va a ser igual a epsilon X, igual a epsilon Y, igual a epsilon Z. O sea, por efectos de la temperatura, en los tres ejes, en la dirección de los tres ejes, se produce una deformación unitaria similar, ¿no? Es la misma deformación unitaria. Claro, en función de cuándo la longitud X, LX, LY o LZ, variará el delta, pero la deformación unitaria en los tres sentidos es la misma. Esa deformación térmica se ha visto que es proporcional al cambio de temperatura, ¿no? Mientras más cambia la temperatura, más aumenta la deformación unitaria. Y eso se iguala, esta proporcionalidad que hay entre este y este, es a través, igual, de un alfa por delta T. ¿Qué es alfa? Le vamos a llamar el coeficiente de dilatación térmica. Coeficiente de dilatación térmica, ¿no? Ese coeficiente de dilatación térmica, estimadas, estimados, es una propiedad de cada material, ¿no? Cada material, por ejemplo, se hace ensayos, le aumentamos la temperatura de una barra de acero y resulta que esa barra de acero tiene una cierta deformación. A ver, me dan un minutito. A ver, un ratito. Estoy en clases hasta las 8. A las 8 te llamo. Gracias. Entonces, ese coeficiente de dilatación térmica, repito, es una constante, es un coeficiente, es una propiedad de cada material. O sea que tiene un valor distinto para cada uno, ¿no? A ver si lo tengo aquí. No había tenido abierto eso, pero tengo una tablita que no sé dónde esto con mucho. Lo tendría que bajar de... Bueno, hay una tablita que bueno, hay, no una, sino pueden entrar a internet en cualquier lado, en muchos, cada material, coeficiente térmico del aluminio, entren a Google o donde sea. O sea, esa es una propiedad del material, como el módulo de elasticidad, ¿no? Como todas las propiedades que hemos estado hablando, el alfa, el coeficiente de temperatura, coeficiente de dilatación térmica, perdón, es una propiedad de cada material. ¿Cuáles son sus magnitudes, cuáles son sus medidas de la coeficiente alfa? Nosotros sabemos que epsilon T es adimensional, ¿no?
Delta T está medido en grados de temperatura, pueden ser grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin, lo que sea, pero esto está en grados, ¿no? Entonces, para que esta ecuación sea coherente, alfa, las medidas de alfa, sus dimensiones tienen que ser grados sobre, no, más bien 1 sobre grados, ¿no es cierto? La inversa de grados, ¿no? La inversa de grados. Entonces la inversa debería ser 1 sobre grados. 1 sobre grados centígrados, 1 sobre grados Kelvin, 1 sobre grados, lo que sea, pero grados. Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale la deformación unitaria térmica por cuestiones térmicas, tengo que multiplicar el coeficiente de dilatación térmica por el delta T, ¿no? Entonces, si el delta T me da en grados, yo tengo que conseguir también mi coeficiente tiene que estar en 1 sobre grados, si está en grados centígrados, en 1 sobre grados centígrados, ¿no? Si estoy trabajando en grados Fahrenheit, tengo que buscar, ¿no? En las tablas, donde te den en 1 sobre grados Fahrenheit. O sea, en otras palabras, que grados centígrados o grados a la menos 1, esas son las dimensiones del coeficiente de dilatación térmica. Hay algunas cosas que son muy, muy importantes de comprender. Y esto hay 2 o 3 cositas que tenemos que ver bien aquí. La primera es que cuando el cuerpo está libre o en estructuras isostáticas, donde ¿no? los desplazamientos pueden una barra desplazarse, qué sé yo, pero sobre todo hablaremos de cuando el cuerpo tiene libertad de deformación, es decir, que cuando la deformación no está impedida, no se desarrollan esfuerzos internos, ¿no? No se desarrollan esfuerzos internos, ¿no? En el caso de un cubito como el que hemos hablado, si el cubito se encuentra solito, o una barra, o lo que sea, por ejemplo, hablaremos de una barra que está empotrada, una barrita que está empotrada arriba, y se produce un delta T. Por efecto de ese delta T, esta barra se va a alargar una delta T, ¿no? Que vale, y si esto es L, que vale, digamos, que vale bueno, que vale cabalmente en función de epsilon, vale epsilon por delta T, ¿no? El aumento delta T. Entonces, ¿cuánto vale delta? El delta T vale igual a epsilon por L, pero epsilon de temperatura es alfa por delta T por L. Entonces, eso, por efecto, esta barra, por efecto de la temperatura, se ha alargado y por supuesto también que esta medida transversal también ha aumentado en la misma proporción, con la misma dilatación térmica en todos los sentidos. Pero al estar la barra no impedida, o sea, esto se puede nomás deformar. Entonces, cuando la deformación no está impedida, no se producen esfuerzos internos. Importante entender eso. No se producen esfuerzos internos. La barra se dilata, aumenta sus tamaños, qué sé yo, pero si está libre, no se producen esfuerzos internos, ¿no? Al contrario, ¿no? Si la deformación está impedida, entonces ahí sí se producen tensiones internas. Analicemos eso que acabo de decir bien de la mejor forma. Para que ustedes se den una idea, vamos a hacer un ejercicio muy elemental y muy fácil. Vamos a hacer una pregunta ahorita y vamos a dar la respuesta, ¿no? De la importancia que es, porque la temperatura, por un lado, si el cuerpo está libre, no produce tensiones, no nos molesta para nada en nuestra estructura, no pasa nada. Pero si el desplazamiento o la deformación está impedida,
las tensiones que se producen son muy grandes, ¿no? Y la otra cosa que con los efectos térmicos que pasan es que prácticamente, o sea, es imposible, ¿cómo les puedo decir? Es decir, una pieza se dilata de todas maneras, o sea, cuando hay aumento de temperatura se dilata y si encuentra algo que la detiene, se producen tensiones muy altas. A ver, creo que esto se va a aclarar con lo siguiente. Nos vamos a hacer una pregunta, la siguiente pregunta, la voy a escribir. A ver, ¿cuánta fuerza se necesita, por decir, para producir, acá, esto es aquí estoy yo. ¿Cuánta fuerza se necesita para producir la misma deformación unitaria que produce un cambio de temperatura? Esto quiero resolver con esto no está en el libro ni nada, es simplemente para que ustedes se graben en su mente cómo es, qué grado de importancia tienen las deformaciones térmicas en el cálculo estructural. La pregunta aquí que yo les estoy planteando es decir, calcular qué fuerza yo necesito para producir la misma deformación unitaria que produce un cambio de temperatura de 30 grados centígrados. ¿Por qué he visto 30 grados centígrados? En cobija podría ser que en la mañana yo tenga más de 30 grados, vuelca un sur y tengo cerca de 6 grados, 7 grados en casos extremos. O sea que la situación está de decir de una delta T de 30 grados, a mí no me parece una cosa del otro mundo. Un poco extremo, pero digamos, por supuesto que en cobija podemos en muchos días del año encontrar un delta T en el día, de que en la mañana tengas, digamos, 28 grados y en la tarde 12, una cosa, o sea que eso es lo común. Digamos, en un caso extremo, como he dicho, de un sur así, que tengas un delta T de 30 grados. Entonces, ¿cuál es la deformación unitaria en ese caso? Para calcular la deformación unitaria térmica, en ese caso, tengo que multiplicar el alfa, digamos, aquí faltaba un datito para decir, ¿cuál para producir la misma diferencia produce un cambio de temperatura? Siempre en una barra de acero, faltaría decir aquí, ¿no? Para que no hablen, en una barra de acero. Esta pregunta, en una barra de acero. Entonces, la deformación por temperatura va a ser igual al coeficiente de dilatación térmica por 30 grados. Por delta T, que en este caso es delta T, es 30 grados. Si ustedes hay una tablita que se les voy a tal vez ahora mismo, se las puedo ver. Ahí, bueno, les repito, pongan en internet, en la red, coeficiente de dilatación térmica de distintos materiales y les va a salir las tablas en grados, en Fahrenheit, en esto y lo otro. Particularmente, un datito bien importante que se puede uno grabar es que en el acero, como nos están dando ahorita, el coeficiente de dilatación térmica vale 1.08 por 10 a la menos 5, ¿no? Grados centígrados a la menos 1. Ese es el valor típico del acero. Alfa es igual a 1.08 por 10 a la menos 5 grados a la menos 1. Entonces, ¿cuánto va a valer delta T? El epsilon T, perdón, va a valer igual a alfa. Alfa es 1.08 por 10 a la menos 5, ¿no es cierto? Por 10 a la menos 5, ¿no? Esto es, digamos,
1 sobre grados centígrados por 30 grados centígrados. Entonces, grados centígrados con grados centígrados se va y me queda, como sabemos, epsilon t, que es adimensional. Entonces multiplico 1,08 por este valor por 30 y me da el valor de 0. Estos son valores reales. Esto ya he multiplicado yo. 3 ceros, 324. Esta es la deformación unitaria térmica debido a un cambio de temperatura de 30 grados. Epsilon t, que es adimensional, vale 0,30324, ¿no? Debido a un cambio de 30 grados de temperatura en COVID. Así es la cosa. Epsilon t vale eso. Entonces yo quiero saber ahora qué tensión produce esa misma deformación. Nosotros sabemos por la ley de Hooke que sigma es igual a E por epsilon, ¿no? Entonces, en el caso del acero va a ser sigma es igual aquí, el E, ya saben ustedes que es 2.100.000, ¿no ve? 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Por epsilon t. Epsilon t es 0,30324. Esto no tiene dimensión. ¿Cuánto me da eso? Si ustedes hacen la multiplicación, voy a poner aquí en rojito el resultado, eso me da, esta multiplicación de esto por esto, me da una tensión igual a 680 kilos por centímetro cuadrado. Esto nos da una idea de, porque aquí estamos viendo, digamos, qué fuerza necesitamos, ¿ya? Qué fuerza o qué tensión necesitamos introducir a nuestra barra para producir la misma deformación que un cambio de temperatura de 30 grados. Fíjense que ustedes sabemos de memoria cuánto ha dado esto para 30 grados. Nosotros sabemos que, ¿no? Si hacemos nuestro tan conocido sigma, epsilon, que tenemos del acero, sabemos que aquí estás en 2400, que ahí es la afluencia. Y que la admisible más o menos está en 1400. En nuestros cálculos, nosotros no nos debemos de pasar de 1400. O sea que con un cambio de temperatura de 30 grados, que yo llego casi por lo previsto a 700, imagínense que ya es equivalente a casi, a ver, dividiremos 700 entre 1400, a ver, entre 700, 700, casi es la mitad, cabalmente es la mitad. O sea que representa a la mitad de lo que resiste el material para fuerzas externas, se produce por esta situación, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que como estamos diciendo, a ver, repitamos, ojalá que esto quede claro. Debido a una dilatación térmica, debido a un cambio de temperatura, se produce una dilatación térmica de 0,00324. O sea que con 30 grados, yo le produzco a la barra una deformación unitaria de 0,0030 grados. Si yo quisiera esa barra que está tranquilita y no hay cambio de temperatura, someterla a una tensión, o sea, le someto una fuerza, yo necesitaría introducir una tensión de 680 kilos por centímetro cuadrado para producir la misma deformación que 30 grados. Esto está bien para que ustedes tengan una idea de lo importante que pueden llegar a ser las tensiones producidas por cambios de temperatura. Eso nos indica que si tú quieres, por ejemplo, en una situación, vos tienes que, por decir, este ya es el último. Vos bueno, esto lo tengo que ver aquí también.
Entonces, la temperatura no nos molesta mucho. Sorry, something went wrong. The jam had to be reopened. Bueno, este ya no es mi culpa. Él dice que hay un pequeño error en ese jam. Y ahora se me ha cerrado mi Jamboard, mi pizarrita. Disculpe, me pide disculpas, por lo menos dice disculpe, pero va a tener que reiniciar. ¿Dónde también cobra importancia en las estructuras esto esto que estamos viendo de los efectos térmicos? Por un lado, eso quería que tengan claro de que tengamos claro, a ver, voy a probar un ratito aquí, si estoy otra vez aquí. A ver, ahí está. Estamos bien. Están viendo mi pizarra, ¿no? Entonces, para acabar bien con esto de los conceptos, veamos ahora, así como decimos que se necesita mucha fuerza, escúchenme bien lo que estoy diciendo, así como se necesita una tensión bastante alta, como es la mitad de la admisible, necesitamos una tensión bastante alta para producir la misma deformación que produce un cambio de temperatura de 30 grados. Cuando nosotros queremos restringir la deformación térmica, necesitamos una fuerza muy grande. Esto se va a aclarar con este breve ejemplo. Supongamos que tengo una barra que está doblemente empotrada. Esa barra tiene una longitud L, ¿no? Y a la barra se le aplica de pronto una delta T. ¿Qué va a pasar? En esta barra bien empotrada, cuando se produzca un aumento de temperatura, la barra va a tratar de dilatarse, ¿no? Pero esa dilatación no va a ser posible porque está bien empotrada. Pero al dilatarse la barra, por supuesto que va a empujar, ¿no? ¿Qué va a producir si está queriéndose alargar? Entonces la barra, al alargarse, al tratar de alargarse, va a presionar, va a empujar a los apoyos, porque se va a tratar de alargar por la temperatura T. Y yo lo que les quiero decir es que si quieres contener ese alargamiento, vas a necesitar una fuerza considerable. Entonces, una barra cualquiera con una longitud L se la somete a una delta T en una barra bien potrada. Ese aumento de temperatura entonces va a producir empujes en los apoyos o lo que es lo mismo, va a producir unas reacciones. Si a esto le llamamos A y a esto le llamamos B, yo voy a tener una reacción RA y una reacción RB allá. Es decir, que la pieza va a resultar comprimida, ¿no? Al empujar la pieza contra los apoyos, la pieza va a resultar comprimida. ¿Cómo entendemos eso? Si hacemos ahorita aquí unas lineecitas, a ver, voy a cambiar el colorcito a amarillo. A ver, vamos así. ¿Qué es lo que va a suceder? Si nosotros, digamos que, bueno, la voy a mantener, voy a hacer todo así, como si toda la deformación se sucediera a un solo lado, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el aumento de temperatura? Debido al aumento de temperatura, esta barrita de aquí que está así, y aquí la voy a volver a dibujar aquí en dos partes, si yo calculo, debido al efecto de delta T, esta barra se va a alargar hasta ahí, ¿no? Se va a alargar, su longitud se va a alargar, y esto va a ser delta, ¿no? Delta T. Es el desplazamiento debido a la temperatura. Si no estuviera, yo estoy manteniendo un poquito como si esto siguiera empotrada aquí abajo. Entonces, aumento la temperatura
y estoy sacando el apoyo de arriba para ver qué pasa. Le retiro el empotramiento en el punto A, entre el aumento de la temperatura, entre la barra se alarga delta T. Ahorita no deberían aparecer tensiones, ahí en este primer paso, ¿no es cierto? Aquí, porque la barra se alarga delta T. Entonces, para realmente ver la compatibilidad de deformaciones en este caso, lo que tengo que ver es que cuando esto, por cuestiones de la fuerza o de RB, digamos, por cuestiones de RB, aquí se va a producir entonces, se tendría que producir por RB un delta elástico, llamemos, o lo que sea, delta L voy a llamar, ¿no? Que sean el mismo valor. O sea, yo tengo que, si lo pudiéramos disgregar en dos partes, lo que sucede en el original. El original está empotrado, ¿no? Ahora yo quiero ver en dos partes qué es lo que estaría sucediendo cuando aumento la temperatura. En una primera parte, se podría decir que se dilata delta T. Muy bien. Para conseguir la condición real del empotramiento, yo necesito aplicarle una fuerza que me produzca un desplazamiento igual a delta T, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué dice el equilibrio en este caso? ¿Qué dice el equilibrio? El equilibrio dice, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales tengo? RA y RB nomás. Entonces, RA, ¿no es cierto? Menos RB tiene que ser igual a 0. Entonces sabemos que RA tiene que ser igual a RB. Equilibrio. Compatibilidad de deformaciones, ¿no? Equilibrio, compatibilidad. Entonces yo tengo por compatibilidad que la delta de AB tiene que ser igual a 0. ¿Pero a qué va a ser delta AB? ¿No? Delta AB es igual al delta debido a la temperatura, ¿no? Menos el delta debido a la, digamos, a la reacción, ¿no? Debido a la reacción. Hemos dicho que lo que produce la deformación, que va a producir la reacción, tiene que anular la deformación producida por los efectos térmicos. Entonces, ¿qué podemos decir de aquí? Que delta T obviamente tiene que ser igual a delta E. Pero, ¿cuánto vale delta T? Delta T va a valer igual a alfa por el cambio de temperatura y por L. Eso vale delta T, ¿no? ¿Y cuánto valdría el delta E? O sea, aquí ya estamos haciendo, entonces, ya hemos visto, equilibrio, compatibilidad, y esta es la tercera parte de la relación fuerza-desplazamiento. Aquí, en el caso de la temperatura, estamos que delta T se relaciona, que debe ser la fuerza sobre el desplazamiento, pero en este caso la fuerza es un cambio de temperatura. Entonces, la relación fuerza-desplazamiento debido a la temperatura es esta, de ahí abajito, y la delta E tiene que ser igual a RB por L sobre E por A, ¿no? Ese es delta E, RB por L sobre E por A. Entonces, de aquí, yo igualo estas dos porque dice que delta T es igual a delta E, ¿no? De la compatibilidad, esta es la relación fuerza-desplazamiento. De la compatibilidad sale que estos dos son iguales. O sea, que quiere decir que alfa por delta T por L es igual a RB por L sobre E por A. ¿No ve? Aquí puedo simplificar L, y entonces saco que RB es igual a alfa por delta T por A. Por E por A. Por E por A. ¿No? Por delta T por E por A. Esa sería la fuerza RB, que es igual a RA. O sea que con esto hemos resuelto. Con el ayudante van a ustedes sacar, para que ustedes vean,
que si bien los efectos térmicos, cuando la barrita está libre, ¿no? No necesita mucha fuerza, pero van a ver que una barra de acero que está bien potrada, se le aumenta a 30 grados, van a ver que la reacción es muy grande, ¿no? Es muy grande. Creo que vale la pena, les voy a pedir, yo creo que en una práctica que me hagan como una infografía que hemos llamado un pequeñito, una infografía sobre efectos térmicos, ¿no? Ya me voy a inventar algo sobre el asunto. Con esto, estimadas, estimados, yo estaría, pantallitas, por favor, les ruego, tengo 4 minutitos más. Entonces, con esto, tienen los ejercicios, mis textos guía, todo. La próxima clase vamos a entrar al tema que a mí me parece más interesante, humildemente, resistencia de materiales, que es la introducción al círculo de Moore, lo que yo siempre digo, el baile entre la tensión normal y la tensión de corte, ¿no? Esa es la danza de las tensiones. Ya van a ver ustedes cómo se relaciona la tensión normal, que ya sabemos que la normal es la que sale de la, ¿no? Que está sobre y la tensión tangencial. Esas dos están relacionadas de una forma muy, muy, digo yo, apasionante para mí, ¿no? Muy interesante. Bueno, ¿alguna pregunta sobre efectos térmicos, estimada Dayara? No. Ya siempre he dicho, Ariane, la misma pregunta. No está claro. Sí, lo mismo me sucede. Estimada Carla Stephanie, ¿entendió bien? Sí. Sí, ya. Luis, ¿todo tranquilo? Luis Reynolds. Ya. Gina, ya te he hablado, ya me has contestado, ya, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna aclaración? ¿Nada? Bueno, la próxima clase, un poco les adelanto entonces el tema de la próxima clase, ¿no? Ya les he dicho y les repito con toda convicción, el tema que vamos a ver, para mí engloba un poco todo lo que hemos estado viendo en esta primera parte, ¿no? Porque hemos estado insistiendo mucho de cómo son las tensiones, las de corte, las de esto y lo otro, y ahora esto de aquí un poco es lo que relaciona entre sí todos estos conceptos, ¿no? Es qué sucede cuando en vez de tomar una tensión transversal en una sección transversal, tomamos en una sección inclinada, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Eso es para el próximo capítulo de nuestra novela. Me alegro de ver que ya la cosa más normal, que tengo 29 participantes hoy día. Está bien, está bien. Creo que ese es el número de la gente que está siguiendo más o menos. Me hubiera gustado hacer un poquito de análisis y antecitos les voy a robar un minutito más. Quiero ver cuál es la situación con ustedes de el trabajo de clase. A ver, porque ya se ha vencido uno primero, entonces trabajo de clase era el 4A que ya debería estar presentado. 23, no sé por qué de 29, si son más. ¿Por qué será que 29? Hay algunos alumnos, yo creo que